Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, la verdad, tiene a medio mundo comentando en redes sociales. Prepárense porque vamos a desmenuzar una noticia que ha explotado como una bomba en el mundo del espectáculo turco y que involucra a dos nombres que seguro les suenan, Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Resulta que Oğuzhan Koç, en una revelación que ha dejado a muchos con la boca abierta, ha compartido algo bastante inesperado sobre su matrimonio con Demet Özdemir. Y lo que ha dicho tiene que ver con otro actor que también goza de una popularidad masiva, nada menos que Can Yaman. Sí, han oído bien. Vamos a sumergirnos en esta historia, a entender qué fue lo que dijo Oğuzhan, qué significa todo esto para la relación de Demet y las implicaciones para estos famosos turcos. Así que si les interesa todo este drama, este chisme jugoso y quieren saber un poquito más de lo que pasa detrás de las cámaras y en las vidas privadas de estas celebridades, quédense conmigo hasta el final. Y antes de que nos metamos de lleno, si todavía no lo han hecho, los invito a darle ese clic al botón de suscripción y a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y formar esta comunidad. Bien, vamos a empezar por el principio. Como muchos saben, la relación entre Demet Özdemir, la talentosa actriz que nos ha conquistado en series como Erkenci Kuş y Doğduğun Kaderindir, y el músico Oğuzhan Koç, siempre ha sido objeto de atención mediática. Su matrimonio, que se celebró en agosto de 2022, fue uno de los eventos más esperados y comentados del año. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, su relación no estuvo exenta de rumores y especulaciones desde el principio. Y ahora, con esta reciente declaración de Oğuzhan, parece que algunas de esas especulaciones cobran más fuerza, o al menos, nos dan una nueva perspectiva sobre lo que pudo haber estado sucediendo. La revelación en cuestión la hizo Oğuzhan Koç durante una entrevista en un programa de televisión turco, de esas que suelen sacar a la luz confesiones íntimas y datos que los famosos normalmente prefieren mantener en privado. Y lo que dijo sin pelos en la lengua fue que Demet, durante su matrimonio, sentía una admiración especial, o incluso, como él mismo lo describió, un amor hacia Can Yaman. Imaginen el impacto. Can Yaman, otro nombre que resuena con fuerza a nivel internacional gracias a series como Erkenci Kuş y Dolunay. Es el galán turco por excelencia, el que derrite corazones con su carisma y su físico. Y que el propio esposo de Demet confiese que ella sentía algo por él mientras estaban casados. Bueno, eso es material para telenovela, ¿no creen? Ahora es importante matizar y analizar qué significa exactamente esta declaración. ¿Estaba Oğuzhan celoso? ¿Estaba resentido? ¿O simplemente estaba siendo honesto sobre los sentimientos de Demet? Según lo que se reportó, Oğuzhan Koç habló de cómo, a pesar de estar casados, Demet a veces mencionaba a Can Yaman de una manera que él percibía como si tuviera sentimientos profundos por él. No dijo algo tan directo como Demet me engañó con Can Yaman, sino más bien que él sentía que ella todavía tenía un amor o una admiración muy fuerte por Can. Esto abre un abanico de interpretaciones. Primero podemos considerar la posibilidad de que Oğuzhan estuviera expresando un sentimiento de inseguridad o de comparación. Es natural, supongo, cuando tu pareja, o expareja en este caso, tuvo una conexión muy pública y apasionada con otra persona antes, que esa sombra pueda pesar. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci Kuş fue absolutamente palpable. Para muchos eran la pareja perfecta en la pantalla, y esa energía traspasó la ficción para muchos fans. Es posible que Oğuzhan, al ver esa conexión y al escuchar a Demet hablar de Can, sintiera que, a pesar de su propio matrimonio, los sentimientos de ella por su CEO estrella nunca se habían disipado del todo. Otra interpretación podría ser que Oğuzhan estaba tratando de explicar las dinámicas de su propia relación y las presiones externas que enfrentaron. El mundo del espectáculo turco es implacable. Los rumores vuelan, los fans idealizan a las parejas de las series, y a veces es difícil separar la realidad de la ficción. Quizás Oğuzhan sentía que la sombra de la relación anterior de Demet con Can Yaman era algo con lo que él tenía que lidiar constantemente, y esta declaración era una forma de verbalizar esa dificultad. Es crucial recordar que esta declaración llega después de que Demet Özdemir y Oğuzhan Koç se separaran. Se anunció su divorcio en mayo de 2023, tan solo 9 meses después de su boda. Esta separación ya había generado muchas preguntas y especulaciones sobre los motivos reales. ¿Fue esta admiración de Demet por Can Yaman uno de los factores que contribuyó a su distanciamiento?
Es una pregunta que muchos fans se están haciendo y que ahora, con las palabras de Ouzhan, parece tener una respuesta más cercana. Piensen en esto desde la perspectiva de Demet. Ella tuvo una relación profesional muy intensa y exitosa con Can Yaman. Esa serie fue un trampolín para ambos a nivel internacional. Es posible que, como muchas personas que han tenido una conexión fuerte con alguien, incluso después de terminar la relación, quede un cariño especial, una nostalgia o un reconocimiento por esa persona y por lo que compartieron. Sin embargo, traducir esa admiración o cariño en amor, mientras se está casado, es un terreno mucho más delicado. Por otro lado, para Can Yaman, esta noticia es, sin duda, algo que lo salpica indirectamente. Él es una figura pública que, al igual que Demet, ha estado en el ojo del huracán mediático. Su relación con Demet en Erkencikus fue tan intensa que muchos fans creían que eran pareja en la vida real. Incluso después de que terminaran de grabar la serie, se rumoreaba sobre su posible romance. Aunque nunca confirmaron nada oficial, la química era innegable. Quizás esta declaración de Ouzhan reaviva viejos rumores o le da una nueva capa de complejidad a la narrativa que rodea a Can Yaman y a sus relaciones pasadas. Lo que es fascinante de estas historias es cómo se tejen las vidas de las celebridades. Un actor dice algo en una entrevista, y de repente una relación pasada se ilumina bajo una nueva luz, y la dinámica entre tres personas que ni siquiera están activamente involucradas en una relación en este momento, se convierte en tema de conversación global. Es un recordatorio de lo entrelazadas que están las vidas públicas y privadas en la era de las redes sociales. Es importante también considerar la forma en que se comunican estas noticias. Los titulares a menudo simplifican o exageran las declaraciones para captar la atención. Es posible que la frase Demet amaba a Can Yaman sea una interpretación más sensacionalista de lo que Ouzhan Koc realmente quiso decir. Podría haber sido una mención casual, un recuerdo, o una forma de expresar una especie de que fue o que hubiera sido. Sin embargo, en el circo mediático cualquier mención de un ex, especialmente uno tan popular y con quien hubo tanta química, se convierte en un titular jugoso. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para Demet Özdemir? Pues por ahora parece que ella no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. En estos casos, lo más común es que las celebridades opten por el silencio, dejando que las aguas se calmen o que los rumores sigan su curso. Sin embargo, declaraciones como estas pueden generar especulaciones sobre su vida amorosa actual y sobre su pasado. Podría afectar la percepción que los fans tienen de ella, o incluso, generar nuevas oportunidades profesionales o controversias. El mundo del espectáculo es así, un constante vaivén de expectativas y realidades. En el fondo, esta historia nos habla de muchos temas universales: los celos, las relaciones pasadas, la influencia de la fama en la vida personal y la dificultad de separar la ficción de la realidad. Nos recuerda que incluso las personas que vemos en las pantallas, con vidas aparentemente perfectas, tienen sus propios conflictos, sus propias inseguridades y sus propias historias complejas. Y para Ouzhan Koc, esta declaración podría ser vista de varias maneras. Podría ser un intento de liberar esa carga, de explicar por qué las cosas no funcionaron, o simplemente una confesión honesta. A veces las personas necesitan hablar y expresar sus sentimientos, incluso si eso implica exponer una verdad que podría ser incómoda para otros. Lo que sí está claro es que esta noticia ha avivado la llama del interés en la vida de estos famosos turcos. Los fans están analizando cada detalle, buscando pistas y debatiendo en foros y redes sociales. Y es precisamente por eso que me encanta compartirles estas historias, porque nos dan una ventana a ese mundo fascinante y a veces un poco caótico del estrellato. Entonces, para resumir un poco, Ouzhan Koc ha revelado que sentía que Demet Özdemir aún sentía un fuerte amor o admiración por Can Yaman durante su matrimonio. Esta declaración, ya después de la separación de la pareja, ha puesto bajo un nuevo foco la relación que Demet tuvo con Can Yaman durante la exitosa serie Erkencikus, y ha generado un sinfín de especulaciones sobre los motivos del divorcio. Es un ejemplo más de cómo las dinámicas personales y profesionales se entrelazan en el mundo del espectáculo, y cómo las palabras de una persona pueden reconfigurar la narrativa de relaciones pasadas. Ha sido un viaje interesante por los entresijos de la vida de estas celebridades, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la admiración hacia un ex puede ser un problema en un matrimonio? ¿Qué opinan de la forma en que los me
¿Dios manejan este tipo de noticias? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fanáticos de estas historias, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.